¿Y si te dijera que una figura de Cristo está creciendo, envejeciendo y caminando entre nosotros? No, no es una historia inventada, no es leyenda ni metáfora, es un testimonio real, oculto durante años, que está transformando la fe de miles de personas silenciosamente, mientras el mundo sigue buscando a Dios en templos de mármol, sin darse cuenta de que Él puede estar en la sala de una casa humilde. En este video, vas a descubrir la historia verídica del Cristo que llegó sin ser invitado. Creció como si tuviera vida propia, rechazó todo lujo y hoy camina, sí, camina, con su pueblo, compartiendo su dolor, su esperanza y su redención. Un suceso que no solo desafía la lógica, sino que confirma una de las profecías más potentes del libro de Daniel. El tiempo del sumo sacerdote ha comenzado. Si alguna vez sentiste que Jesús estaba contigo en momentos inexplicables, si alguna vez lloraste en silencio y sentiste una paz que no supiste de dónde venía, este mensaje es para ti, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una llave espiritual que puede abrir dimensiones de fe que nunca imaginaste. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver a Jesucristo para siempre. La llegada del Cristo y su acogida en humildad. Hay historias que no nacen en los libros, sino en los corazones. Historias que no se escriben con tinta, sino con fe. Y esta comienza con una puerta que se abre y un Cristo que llega sin aviso. Era un día cualquiera en un pueblo cualquiera, hasta que un viajero tocó la puerta de una casa humilde, llevando en sus brazos una figura de Jesús tallada en madera. No pedía dinero, no ofrecía explicaciones. Solo dijo con voz firme y mirada penetrante: «Guarden esto, Él volverá». La familia, desconcertada pero tocada por una extraña paz, aceptó el regalo sin saber que su vida estaba a punto de ser transformada. Aquel Cristo no era como los demás. Su expresión transmitía una mezcla imposible de describir: ternura y severidad, tristeza y esperanza, silencio y clamor. Parecía observar, aunque era madera. Parecía orar, aunque no tenía voz. Los días pasaban, y cada vez que alguien se detenía frente a la figura, sentía una inquietud en el alma, como si el Espíritu Santo estuviera susurrando algo profundo. «Estoy aquí. ¿Me ves?». No tardaron en notar que la atmósfera en casa había cambiado. Las discusiones cesaron. La oración se hizo constante, y la Biblia Sagrada ya no era solo un adorno, sino el alimento del día. Lo curioso es que el viajero nunca regresó, pero el Cristo permanecía, y con cada amanecer, su presencia parecía más viva. La familia comenzó a notar detalles imposibles de ignorar. La mirada del Cristo parecía distinta según el estado espiritual de quien lo observaba. Si alguien llegaba enojado, el rostro parecía compungido. Si alguien llegaba en fe, parecía sonreír. No era superstición, era una manifestación del poder de Dios obrando desde lo invisible. ¿Cómo explicar que un pedazo de madera afectara tanto el corazón humano? Fue entonces cuando comenzaron a llegar vecinos, curiosos al escuchar los rumores, y uno tras otro, sin excepción, afirmaban sentir una extraña paz frente a la imagen. Algunos rompían en llanto sin entender por qué. Otros confesaban pecados largamente escondidos. «No es la figura, es lo que ella porta», decía el padre de familia, ahora convertido en un ferviente discípulo de Cristo. La casa se transformó en un lugar de oración constante, como si el reino de Dios hubiera plantado una semilla allí. Y todo empezó con un acto de humildad. Recibir sin cuestionar, abrir la puerta sin entender. Jesús fue recibido en un pesebre, no en un palacio. Y quizá por eso vuelve siempre donde encuentra fe, no apariencia, corazones, no vitrales. Juan 1:11 dice: «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero cuando una casa lo recibe, aunque sea de barro, Él hace de ella un santuario». ¿Y tú? ¿Estás preparado para abrir la puerta incluso sin entender? Porque lo que estás a punto de descubrir puede que no cambie solo tu casa, sino tu eternidad. El Cristo que crece y regresa por voluntad propia. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Lo que al principio parecía una simple figura religiosa pronto comenzó a romper los límites de lo comprensible.
La familia notó algo desconcertante. El Cristo había crecido, literalmente. Sus pies ahora tocaban la base de madera de una forma distinta. Sus manos parecían más largas, sus facciones más definidas. Era como si aquella imagen estuviera viva, no por fuera, sino por dentro. ¿Era una ilusión? ¿Un error de percepción? Lo pensaron al principio, pero las marcas de crecimiento estaban ahí, claras, reales, innegables. ¿Cómo explicarlo si no desde el poder de Dios? Alarmados y maravillados, decidieron mover la figura a una pequeña capilla adornada, construida por devotos que querían honrar al Cristo milagroso. Allí colocaron flores, velas y una cruz de oro colgada sobre su cabeza. Sin embargo, a la mañana siguiente, la figura había desaparecido. Nadie la había tocado, nadie la había visto salir, pero cuando volvieron a la casa donde todo comenzó, allí estaba, de nuevo, en el mismo rincón, con el mismo silencio, como si dijera, «Este es mi lugar». Fue entonces cuando entendieron que este Cristo no buscaba altares, sino corazones. Desde ese día, la imagen fue trasladada en otras ocasiones a lugares de prestigio, templos, salones, festivales religiosos, pero sin excepción, siempre volvía sola, por medios desconocidos. Algunos pensaban que eran los dueños quienes la traían de vuelta en secreto, pero lo que no podían explicar era que en algunas de esas ocasiones, la puerta estaba trancada desde dentro. Los vecinos comenzaron a llamar al lugar la casa del Cristo que regresa. No era superstición, era un acto de fidelidad sobrenatural, como si el propio Espíritu Santo estuviera mostrando que la fe no se construye con mármoles, sino con rendición. Lo más sorprendente era su rechazo a todo ornamento. Cada vez que le colocaban una cruz costosa, un manto de terciopelo o una corona adornada, al día siguiente aparecían en el suelo, caídas, a un lado. La imagen parecía rechazar el lujo, mostraba una preferencia clara por lo sencillo, lo humilde, lo verdadero, como si repitiera lo que dijo Jesús en Mateo 8:20, «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Este Cristo no buscaba pompa, buscaba fe, no se dejaba encerrar en moldes religiosos, se movía donde el amor era puro. ¿Y tú? ¿Dónde colocas a Jesús en tu vida? ¿Lo llevas al templo pero lo ignoras en casa? ¿Le das oro en la cruz pero no le das tu corazón? Este Cristo que regresa no quiere lugares de exhibición, quiere hogares donde se le ame sin condiciones, donde el arrepentimiento sea real, donde la palabra de Dios no sea adorno sino guía, porque cuando Él elige quedarse, todo cambia. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Un Cristo que envejece con su pueblo. Con el paso de los años, aquel Cristo no solo crecía, también envejecía. Y esto, querido hermano, no es una metáfora. Las marcas del tiempo comenzaron a hacerse visibles en su rostro de madera, pequeñas grietas como arrugas, una ligera inclinación del cuerpo como quien carga años sobre los hombros, y una expresión cada vez más serena, pero también más dolida. No era deterioro por el clima. Estaba dentro de casa, protegido. Era algo más profundo. Parecía estar envejeciendo con ellos, con el pueblo, con sus luchas, con sus oraciones, con sus pérdidas. Un Cristo que no observa desde el cielo, sino que camina con nosotros hasta que nos tiemblen las rodillas. La comunidad entera empezó a notar el cambio. ¿Lo ves?, decían algunos. Hoy está más encorvado, como si supiera lo que estamos pasando. Cuando una familia lloraba la pérdida de un ser querido, el Cristo aparecía ligeramente inclinado hacia adelante, como en señal de luto silencioso. Cuando una madre oraba por su hijo enfermo, sus ojos parecían más brillantes, más compasivos. ¿Cómo explicarlo? No era una estatua, era un testigo vivo, como si cada oración pronunciada en ese hogar se grabara en su semblante, como si la esperanza y el dolor del pueblo se fundieran en su rostro. Y es que Jesús no es un Dios lejano. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Hebreos 4:15 dice, «No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza». El Cristo que envejece
Nos recuerda que no estamos solos en nuestras aflicciones. Él no solo conoce nuestra historia, Él la lleva en su carne, se hace uno con nosotros. Cada arruga en su rostro es un eco de nuestras lágrimas. Cada cambio en su forma es un reflejo de nuestro andar. No hay dolor que tú hayas sentido, que Él no haya sentido. Contigo. Algunos escépticos vinieron a ver por sí mismos. Esperaban encontrar trucos, madera manipulada, teatro emocional, pero salían en silencio. Algo se quebraba en ellos, porque este Cristo no hablaba, pero comunicaba, no se movía a simple vista, pero tocaba el alma, y entonces uno entendía, este no era un Cristo para vitrinas, sino para corazones quebrantados. No buscaba admiración, buscaba identificación. Su vejez era su forma de decir, estoy contigo, hasta el final. ¿Y tú, envejeciendo con Cristo, o solo esperas milagros instantáneos? ¿Lo reconoces en el dolor, en las temporadas largas, en el silencio? Este Cristo no es el de la gloria inmediata, sino el de la fidelidad silenciosa. Él no busca aplausos, busca entrega, porque aquellos que caminan con Él descubren que hasta en las grietas del alma hay vida eterna escondida. Pero todavía falta lo más impactante, porque cuando Él se mueve, el cielo toca la tierra, milagros cotidianos y transformadores. A veces, esperamos fuegos del cielo para creer, señales estruendosas que sacudan el suelo bajo nuestros pies, pero los milagros más profundos no siempre hacen ruido, vienen envueltos en silencio, en gestos pequeños, en lo cotidiano, y así comenzó a manifestarse el Cristo en aquella casa. No con truenos ni relámpagos, sino con milagros que transformaban desde adentro. Una vecina que sufría de artritis severa dijo haber sentido calor en sus manos después de orar frente a la figura, y al día siguiente podía lavar su ropa sin dolor. Un joven con tendencias suicidas, tras pasar una noche entera orando allí, cambió radicalmente su semblante. Dijo que había sentido unos brazos envolviéndolo. Nadie más los vio, pero él sí. No todos los milagros fueron físicos. De hecho, los más poderosos fueron invisibles. Matrimonios rotos que volvieron a abrazarse, hijos rebeldes que pidieron perdón entre lágrimas, personas frías con la fe que, al mirar la imagen, decían haber sentido una voz interna repitiendo, «Yo nunca me fui». Era como si el Espíritu Santo soplara dentro del pecho de quienes se acercaban, no por la madera, sino por la fe, por la rendición, por la oración sincera, y aquellos que venían buscando espectáculo, se encontraban con el quebrantamiento. Había quienes no recibían lo que esperaban. Algunos venían buscando sanidad inmediata y se iban aparentemente iguales, pero con el tiempo confesaban, yo no fui sanado por fuera, pero por dentro, ya no soy el mismo. Ese es el milagro que más agrada a Dios, la transformación del corazón, porque ¿de qué sirve andar sin muletas si el alma sigue coja? ¿De qué sirve ver con los ojos si no se ve la verdad? Juan 9:39 lo dijo claramente. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Este Cristo abría ojos, no los físicos, sino los espirituales. Cada testimonio era distinto, pero todos compartían algo en común, el cambio. Algunos comenzaron a leer la Biblia Sagrada con fervor, otros comenzaron a ayunar sin que nadie lo pidiera. Hubo quienes dejaron de beber, otros que rompieron relaciones tóxicas. El ambiente de la casa se convirtió en una atmósfera de salvación. Era como si la gracia de Dios se hubiera instalado allí de manera permanente, como si la presencia del Cristo envejecido trajera vida nueva cada día. No se trataba de emociones, era fruto, y donde hay fruto, hay raíz divina. ¿Y tú? ¿Sigues esperando un milagro estruendoso para creer? ¿O serás capaz de reconocer que el mayor milagro es despertar cada día con el alma restaurada? Porque cuando el Cristo habita un hogar, no hace ruido, pero hace historia. Lo que viene ahora es aún más profundo, porque no se trata solo de una imagen, sino de una presencia viva que jamás se va. Una presencia viva más allá de la imagen. Con el tiempo, las personas dejaron de visitar aquella casa por la curiosidad de ver una figura milagrosa, y comenzaron a llegar por una razón mucho más profunda. Necesitaban estar cerca de esa presencia, no de la madera, no de la forma, no de lo visible,
sino de lo que no se podía explicar. Algunos entraban en silencio, otros de rodillas, pero todos, sin excepción, sentían que algo, o alguien, los esperaba dentro, como si cada rincón del lugar estuviera impregnado de una presencia que no podía ser contenida por cuatro paredes. Y allí, frente a un Cristo desgastado por los años, se revelaba una verdad que pocos enseñan. Dios no habita en objetos, sino en corazones que saben reconocerlo. No tardaron en surgir visiones. Personas comunes, sencillas, comenzaron a testificar lo que veían durante la oración. Una anciana vio al Cristo levantarse de su base y acariciar la cabeza de un niño enfermo. Una mujer dijo haber sentido una mano sobre su hombro mientras lloraba, aunque estaba sola en la habitación. Algunos afirmaban que, al cerrar los ojos, podían ver un resplandor brotando desde el pecho de la imagen. Y no eran alucinaciones, eran manifestaciones espirituales, para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Como dijo Jesús en Juan 14:23, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Esa casa ya no era solo un hogar, era un altar viviente. La figura ya no necesitaba moverse, porque ya no estaba contenida en un solo lugar. La presencia se expandió, se sentía en las calles cercanas, en las casas vecinas, en los corazones de los que solo pasaban por allí. Era como si el reino de Dios hubiera puesto su tienda entre el pueblo, no por ritos, no por jerarquías, sino por fe. El Cristo que creció, envejeció y se inclinó, ahora vivía en cada oración, en cada silencio, en cada suspiro de esperanza, y no necesitaba templo, no necesitaba incienso, no necesitaba adornos, porque Él se había vuelto parte del pueblo. La comunidad comenzó a llamarlo el Cristo que camina con nosotros, no porque lo vieran andar literalmente, sino porque sentían que su espíritu los acompañaba, en los hospitales, en 1900, las tormentas familiares, en las noches de duda, en las decisiones difíciles. Jesús ya no era una figura, era un amigo fiel, uno que no los dejaba aunque nadie más creyera, uno que respondía, no siempre con milagros, pero siempre con paz. Y eso, querido discípulo, es la prueba más fuerte de que Él está, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que Jesús te acompaña, pero lo dudas porque no lo puedes ver? ¿Cuántas veces ha estado a tu lado, en el momento más oscuro, y no supiste reconocerlo? Él no busca lugares sagrados, busca corazones rendidos. No busca que lo adores con labios, sino con decisiones. Porque el verdadero Cristo no es el que adorna tu sala, es el que transforma tu alma. Y si este mensaje tocó tu espíritu, espera lo que viene a continuación, porque lo que estás por descubrir puede encender una llama que jamás se apagará. El Cristo de esta historia no está hecho solo de madera, está hecho de presencia, de consuelo, de vida. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que Jesús envejece contigo? ¿Que te acompaña en tu dolor silencioso, en tu lucha diaria, en esas oraciones que nunca dijiste en voz alta? Porque si alguna de estas señales ha aparecido en tu vida, puede que Él ya esté caminando contigo y no lo sabías. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Hay palabras que Dios no quiere que escuches mañana, sino hoy. Y hay revelaciones que solo llegan cuando el alma está lista. Y, si esto resonó contigo, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Que el Espíritu Santo te abrace hoy. Paz, fe y fuego del cielo en tu caminar.